Buenas noches, estimados colegas, compañeros, estudiantes. Esta noche pues vamos a dar inicio al diplomado de normas internacionales. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para comenzar. Por favor, señor Martín, necesito de su amable colaboración en el día de hoy, ya que esta noche vamos a iniciar una dinámica, vamos a empezar el diplomado con una discusión para darle preámbulo a este inicio de este diplomado. Vamos a realizar una discusión teniendo en cuenta esta dinámica que ustedes observan en pantalla en la lámina. Es decir, vamos a hacer una inmersión en el contexto de las NIF. Sí, vamos a empezar ambientándonos en ese contexto y creo que las 2 horas de hoy vamos a hacer esa dinámica con unas 13 preguntas que vamos a formular. Esa dinámica consiste en lo siguiente. Son 13 preguntas. Por cada pregunta que vamos a realizar, les pido que participen 3 personas de distintos países. Es decir, voy a escuchar 3 respuestas de 3 personas de distintos países para la primera pregunta, para la segunda pregunta y así sucesivamente. El participante solo puede tomar la palabra una vez para responder una pregunta, la que elija. O sea, solamente puede participar una sola vez. El tiempo de participación para responder cada pregunta por cada participante es de 2 minutos. Al culminar, cuando ya los 3 participantes den respuesta a la pregunta, entonces yo hago una síntesis de esa misma pregunta para aclarar los vacíos o las dudas que queden en la respuesta de la pregunta. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Repito, 3 personas, cada persona, 3 personas de distintos países. Cada persona tiene 2 minutos para opinar, para dar su respuesta a la pregunta. Entonces, la primera pregunta que ustedes observan en la lámina dice, ¿para qué estudiar las NIC? Entonces, no sé si Martín me ayudará en el control del tiempo, porque si no tenemos respuesta, pues lógicamente yo doy la respuesta. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, sí, en su país sí ya es de noche, aquí todavía está ¿De dónde nos anocheciendo. habla? Bueno, de El Salvador. Cuéntanos, ¿para qué estudiar las NIC? Bueno, en primer lugar, el propósito de las NIF es estandarizar la información que se presentan en los estados financieros en los diferentes países para que los usuarios los puedan comprender. Entonces, creo que es muy importante porque son normativas internacionales que la mayoría de países en el mundo las aplican. Claro que varían dependiendo a veces el rubro, por lo menos en el caso de las cooperativas en mi país, se aplica una modalidad de las NIF que se llaman NIFASES, que son normas internacionales financieras para cooperativas.
Ok, muchas gracias. El siguiente. Olga o Carla. Ya nos Buenas noches, hablaron. profe. Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. ¿Por qué es importante estudiar las NIF? Es importante estudiar las NIF ya que podemos unificar el idioma contable a nivel internacional. Hablar un solo idioma en cuanto a la parte financiera y poder abrir las relaciones comerciales entre países. Ok, muchas gracias. Siguiente. ¿Aló? Sí, buenas noches, María José. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, saludos desde Venezuela. Según mi criterio como contador, la importancia de estudiar las NIF es que las mismas establecen los parámetros de cómo nosotros llevar a cabo los hechos económicos de las empresas para poder consolidar la información que realmente sea la más útil en los balances, la más certera y la más exacta, pues, a través de las NIF, que a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, utilizamos los boletines aplicados por México, ya que son muy completos, los mismos nos brindan todos los pasos a seguir para que los hechos económicos sean los más fidedignos posibles. Ok. Entonces, fíjense ustedes, ya me contestaron 3 personas. Okay. Vamos a redondear esa pregunta. ¿Para qué estudiar las NIC? Entonces, fíjense ustedes. Nosotros los contadores debemos estar actualizados a esta globalización económica y, lógicamente, a esta globalización contable para nosotros, como decían algunos de ustedes anoche, producir valor agregado a nuestras compañías, a nuestras asesorías, a todos los clientes que nosotros atendemos como contadores públicos cuando estamos en el desempeño profesional. Debemos producirle valor agregados a esas empresas. Entonces, las NIC nos van a llevar a constituir un único lenguaje, un homogéneo lenguaje contable a nivel internacional. Si nosotros los contadores públicos no estamos preparados para ello, pues lógicamente vamos a salir del mercado. Entonces, tenemos que ser competitivos, producir valor agregado. Si nos capacitamos, vamos a ser competitivos porque vamos a estar actualizándonos permanentemente, educación continuada. Eso lógicamente nos lleva a actualizarnos en el desempeño profesional. Entonces, por eso debemos estudiar la normativa contable internacional. Y de hecho, este mundo de las NIC, que es tan complejo, debemos comenzarlo por un estudio de las NIC PYME, donde son entidades pequeñas y medianas que no utilizan las NIC plenas, que son más complejas que las NIC PYME. Entonces debemos partir de lo más sencillo para llegar a lo más complejo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprender ese mundo de las NIC? Pues lógicamente a través de diplomados como este que vamos a realizar o que empezamos a realizar, a través de videoconferencias, a través de una especialización que nosotros como contadores podamos realizar, o una maestría, o ser un autodidacta, porque también encontramos mucho material
pero lógicamente siempre vamos a necesitar el apoyo, la ayuda de expertos en este tema. Entonces, por eso debemos estudiar las NIF. Muy bien. La segunda pregunta, no sé por qué en la pantalla observo en la lámina una serie de rayas que no dejan ver la pregunta. Ahora sí, Martín, gracias. La pregunta dice, en su país, ¿quiénes exigen que la información de las empresas se realice bajo NIF? Allí podemos hablar de instituciones reguladoras, normativas, etcétera, etcétera. ¿A quiénes escuchamos? ¿Aló? Sí, buenas Sí, noches. ¿aló? Buenas noches. Me Buenas conecto noches. desde Puerto Ordaz, Venezuela. Me conecto desde Puerto Ordaz, Venezuela. Bueno, en Venezuela, el ente encargado de dictaminar las normas contables es la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Sí, de manera que aquí se adoptó algo que a mi juicio y más adelante se podrá hablar de ello, fue inadecuado porque se adoptaron las NIF PYME y las NIF, pero al propio tiempo se hicieron unos boletines venezolanos de adecuación a las NIF. Y bueno, probablemente usted le explicará más adelante, había dos formas de montarse en este tren de las NIF, o una adopción plena de las normas, tal cual como salen del YASB, del organismo, o la creación de un compendio completo de normas de contabilidad internas del país, pero que convergieran a las normas internacionales de información financiera, que fue precisamente lo que hizo México, que sacó las normas de información financiera mexicanas, pero comprenden desde el marco conceptual y las distintas normas. Entonces aquí nosotros tenemos una especie de híbrido, porque si bien tenemos las NIF y las NIF PYME, estamos sujetos a cumplir unos boletines de actualización, unos boletines de actualización llamados BENIF, que muchos de estos boletines contradicen el propósito y el espíritu de las NIF. Gracias. Ok, muchas gracias. Jacqueline. Hola. Hola, buenas noches, Colombia. Buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Okay. Cárdenas. En nuestro país, en Colombia, las autoridades que regulan contablemente son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y todo lo que es comercio, industria y turismo, y la normalización de las técnicas o las normas contables, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Gracias. Ok, muchas gracias. El tercero. Aló. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edwin Quiñones. Les Hola, saludo. ¿Cómo está, doctor? Un placer saludarlo. Le hablo desde Igualmente. Guatemala, Centroamérica. Cuéntanos. Acá en Guatemala, el proceso de la adopción de las TIF aún sigue estando bajo el proceso de cada persona, de cada entidad como tal. No hay digamos, una entidad o un cuerpo colegiado que se esté tomando la responsabilidad de asumir el proceso de la adopción de las NIF. Sin embargo, creo que es importante
que nosotros, los profesionales de la Contraloría Pública y Auditoría, nos formemos y que estemos preparados para que cuando esta situación ya tome un carácter obligatorio, podamos brindar ese valor agregado a las empresas que así lo desean hacer. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, fíjense ustedes, los tres compañeros que nos antecedieron, pues, hablaron del órgano que normaliza en cada país la contabilidad. Pero indudablemente, por ejemplo, en el caso colombiano, acá en Colombia tenemos una serie de superintendencias. Esas superintendencias del sector respectivo, por ejemplo, si hablamos del sector transporte, allí tenemos la superintendencia de transporte, que es el ente que vigila a todas las empresas de ese sector del transporte, sean pymes o sean grandes empresas o sean microempresas. Entonces, se les exige llevar contabilidad bajo pyme. Lo mismo la superintendencia financiera con las empresas del sector financiero, la superintendencia de la economía solidaria con lo que llamamos el sector de cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, donde están corporaciones, fundaciones. También encontramos la superintendencia de la salud, que le exige a todas las empresas que conforman el ramo de la salud. Pero además de esos entes que vigilan a esas empresas, ustedes saben que la forma de hacer negocios cambió. Hoy, si queremos hacer un negocio con un proveedor de un país diferente a donde nosotros estamos, sea proveedores internacionales, proveedores extranjeros, siempre nos van a exigir es una contabilidad bajo norma internacional. De hecho, eso es lo que ha buscado el IASB. El IASB, a través de la normativa internacional, busca crear un lenguaje común, un lenguaje homogéneo, donde se pueda comparar la información de nuestro país con el otro país. Entonces, si vamos a hacer, la forma de negocio cambió. Si vamos a hacer negocio con otros países, tenemos que hablar contablemente un mismo idioma. Con clientes que también encontremos en el extranjero, nos van a exigir estados financieros bajo norma internacional. Y lógicamente los diferentes grupos de interés. Fíjense que los grupos de interés, hay grupos de interés externos a la compañía o a la entidad que informa y hay grupos de interés internos. Dentro de eso interno encontramos a los propietarios de la empresa que les interesa la contabilidad bajo el marco respectivo que ordena el ente regulador para la toma adecuada de decisiones, para saber si seguir invirtiendo, mantener la inversión o retirar la inversión. Los clientes para que quieren negociar con nuestra entidad también nos van a exigir información transparente, información de calidad. Los proveedores quienes nos venden los insumos o los productos que vendemos también quieren saber cuál es la situación financiera nuestra de la entidad. Los sindicatos, posibles inversionistas potenciales, las entidades bancarias o financieras a quien le solicitamos un préstamo nos van a exigir información de calidad. Y eso es lo que buscan las NIC. El prólogo de las NIC es muy claro. Sé que son normas que buscan información, que la información se prepare con calidad, que sea transparente, que esa rendición de cuentas sea adecuada para una toma de decisiones adecuadas e informadas. Entonces, fíjense, toda esta serie de entidades o personas que les interesa que las empresas preparen su información bajo la normativa internacional. Y de hecho, es una obligación. Cuando nosotros queremos tener la contabilidad como un medio de prueba, incluso las personas naturales también, si quieren llevar su contabilidad bajo norma internacional, lo pueden realizar.
la siguiente pregunta. ¿Por qué los socios e inversionistas deben prepararse en NIF? Aquí hablamos de este tipo de grupos de interés que son los propietarios o los accionistas o socios de una entidad. ¿Por qué ellos deben de prepararse en NIF? Rosana Pau. Hola, Rosana. Buenas noches. Los inversionistas tienen que prepararse bajo NIF porque ellos deben saber interpretar la norma, más cuando se va a tratar los temas de estado financiero y hacer, digamos, las negociaciones no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente, ya que se trata de un tema global. Esa es mi participación, profe. ¿De dónde habla Rosana? Cartagena, Colombia. Ok, Cartagena. Gracias. Sí, señor. Cristina Rivero. Delfina, buenas noches. Cristina. Hola, sí, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Cristina, te escuchamos. Cuéntanos. Ok, perfecto. Soy de Venezuela. Licenciado, pienso que es importante que los socios estén al tanto sobre las normas NIF, porque primero les permite tomar decisiones en caso de que les lleguen estados financieros de otras empresas y puedan determinar los datos, puedan analizarlos. Pienso que es muy importante para eso, primero para la toma de decisiones de las empresas, para que puedan analizar si pueden hacer esas inversiones, si son viables, pero para ello pues obviamente tienen que validar que esos estados financieros estén cumpliendo con las normas NIF. Ok, Cristina. Gracias, profesor, muy amable. Gracias a ti. ¿Falta una tercera de esta pregunta? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Joner. Buenas noches. Sí, habla Joner Vera desde Santa Ana, Magdalena, Colombia. Bueno, yo pienso que los inversionistas deben de tener conocimiento de las normas internacionales de información financiera, porque yo como inversionista tengo que conocer el mercado digamos que el mercado en que yo voy a invertir. Les coloco un ejemplo. Si de pronto yo desde acá, desde Colombia, yo quiero invertir en la bolsa de Nueva York, por decir algo, todos los estados financieros de la bolsa en los Estados Unidos van a estar bajo NIF. Y si yo como inversionista no sé de NIF, entonces ¿cómo sé yo dónde voy a invertir? Y no solamente para las bolsas, sino para cualquier tipo de inversiones extranjeras, tengo que tener conocimiento de la norma. Ok, muchas gracias. De Santana, Magdalena. Entonces, fíjense ustedes. Ustedes, pues, lo que dijeron, perfecto. Los socios, los inversionistas, pues, lógicamente deben de prepararse en norma internacional, porque ¿quiénes tienen la responsabilidad de preparar los estados financieros en una compañía? ¿Quiénes son los preparadores de la información financiera? Pues esa responsabilidad recae en el representante legal, en la administración de una compañía o en algunos funcionarios muchas veces del gobierno corporativo de la entidad. Lógicamente el contador que hace parte de esa administración es un preparador de la información. Entonces, los administradores tienen esa responsabilidad. ¿Por qué?
porque ellos necesitan saber de marcos financieros. Las NIF están hechas a través de la parte financiera, de las finanzas, una cultura basada en la finanza. Los socios inversionistas también piensan más en el pago de impuestos que en las finanzas. Piensen ustedes que las NIF están hechas para los mercados financieros. Las NIF plenas. Y además, los proveedores del exterior y los negocios que se realizan con proveedores internacionales, con clientes internacionales y demás grupos de interés internacionales se realizan bajo NIF. Entonces, indudablemente, que un representante legal, una administración de una compañía y sus propietarios o accionistas deben de prepararse bajo esta normativa porque ellos son los que van a tomar las decisiones. Muy bien. ¿Qué son las NIC? Las normas internacionales de contabilidad. ¿Tienen ellas alguna relación con las NIF? Marlon López. Buenas noches, Lick. Buenas Marlon noches. del Salvador, nuevamente. Pues entiendo yo que las NIC salieron primero y bueno, todas las NIC que salieron en un inicio, que son las normas internacionales de contabilidad, no todas están vigentes y que las NIF las han ido reemplazando poco a poco porque las NIF se han ido adaptando a las necesidades actuales de las empresas. Entiendo yo que las NIF vigentes son alrededor de 17, de las NIC sí desconozco. Eso sería mi aporte, Lee. Ok, Marco. Aló. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Antonio Herrera de Venezuela, ¿cómo están? Antonio, buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, todo excelente. Recordemos que en este marco de transición hacia estas nuevas normas, las normas internacionales de contabilidad tienden, pues cada vez que se modifiquen o que se revisen, tienden a convertirse en normas internacionales de información financiera. Recordemos que más que una información contable, lo que se requiere emitir en los estados financieros es información financiera, fiable, confiable, transparente, que cumpla pues con unas cualidades y unos requisitos que exige la norma. Por lo tanto, esa es la relación que existe entre las NIC y las NIF. A medida que vayamos revisando estas NIC, ellas van a ir convirtiéndose entonces, por supuesto, en normas de información financiera con estándares de mejor calidad para los usuarios, para los interesados y para terceros. Esa es la relación. Gracias. Ok. ¿Quién sigue? La tercera persona para terminar con esta pregunta. Carmen Elena Torres, ¿puede activar su micrófono? Muy buenas noches. Le habla Carmen Elena Torres desde Colombia, Cali. En esencia, los términos NIC y NIF significan lo mismo. Son conceptos que se refieren, considero yo, a las normas internacionales de contabilidad. Pero hay la diferencia de la terminología, hay una diferencia en la terminología. Yo considero que eso depende por esos cambios de que hubo entre el Comité de Normas Internacionales y el ESBIA, algo así. Ajá.
Gracias, muy amable, Ok. ese es mi concepto. Entonces, fíjense ustedes decían muy bien que las NIC son las normas internacionales de contabilidad, mientras que las NIC, o sea, por sus siglas en inglés, las IFRS, que significan estándares internacionales para presentar reportes financieros, esas normas, ambas son emitidos por el IASB. El IASB, que es la Junta Internacional de Contabilidad, emite estas normas, pero las normas internacionales de contabilidad son las que básicamente utiliza la entidad para preparar su información contable. Y las NIC, las normas internacionales de información financiera, también las utilizamos para otro tipo de información financiera que en un momento dado va a preparar una entidad con transacciones más complejas que van a ayudar o en la preparación de los estados financieros. Entonces, sí tienen una estrecha relación. Normas internacionales de contabilidad para preparar estados financieros y las IFRS para preparar otro tipo de información financiera. La siguiente pregunta dice, ¿por qué existen NIF plenas y NIF para pymes? Isabel Guillén, ¿puede levantar el micrófono? Isabel Guillén. Buenas noches, Reina Guillén del Salvador les saluda. Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Isabel. Buenas noches. Sí, te escuchamos, Isabel. Ok. Cuéntanos. ¿Por qué existen las dos normativas? Las dos normativas son a nivel internacional, pero digamos, a nivel de la separación que se realizó, comprendo yo, que fue por el hecho de que habían instituciones que eran más complejas, por el hecho de tener inversiones en bolsa o otro tipo de inversión. En cambio, se dio la dificultad con otras empresas, ¿verdad? O entidades que no tenían ese tipo de actividades y a la misma vez eran grandes, bueno, dependiendo de la cantidad de empleados o cantidad de activos que se manejaban. Entonces era más compleja para poder hacer la adopción o aplicar la normativa. Entonces, bajo esa perspectiva, comprendo que se dio lo que es la NID para pymes. Gracias. Ok, Isabel, gracias. José, Rose, activa tu micrófono, Rose. Rose no tiene dispositivo activado. No Buenas tiene noches. dispositivo. Buenas Por eso no noches. puede habilitar. Gracias, Martín. Harrison de la OSA. Sí, buenas noches. Buenas noches, Harrison. ¿Cómo les va, señoras? Muy bien, ¿y tú? Excelente, ahí vamos, aprendiendo de todos los colegas latinoamericanos. Saludo para todos. Entonces, ¿por qué existen NIF plenas y NIF para pyme? Porque inicialmente, cuando se crearon las NIF, empezaron a desarrollarse, básicamente eran para países industrializados, con mercados internacionales y en bolsa. Después, las NIF para pyme se crearon con el fin
de aquellos países donde no hay esas entidades tan grandes y tan complejas como en países industriales, sino de magnitudes más pequeñas. En el caso de Latinoamérica, que casi el 90% de los países latinoamericanos, la economía la componen por pequeñas y medianas empresas. Entonces, a partir de eso, el IASB, al ver esas indicaciones de varios países que no tenían la mayoría de entidades de grandes magnitudes, entonces decidieron crear unas NIF para esas pequeñas empresas, para que la pudieran adoptar y empezaran a emitir también estados financieros igual que una grande. Lógicamente, va una sola norma. Muchas gracias. Gracias. Claudia Mateus, activa tu micrófono, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Claudia, estoy en Bogotá. La diferencia que existe básicamente en adoptar las NIF plenas o las NIF para pymes es la participación de la compañía cuando tiene mercados capitales o inversiones en bolsa de valores. Eso hace que se opte porque la empresa aplique el grupo 1, NIF plenas, y las otras empresas que no tienen ese tipo de inversión puedan adoptar las NIF para pymes. Es lo que yo tengo comprendido. Ok. Gracias. Karina Flores. Activa tu micrófono, Karina. Hola, Karina. Alejandro Bucán. Alejandro, activa tu micrófono. Karina ya lo habilitó. Gracias, Martín. Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Saludos desde Lechería, Venezuela. Buenas noches. Hasta donde tengo entendido y en mi poco conocimiento al respecto de las NIF, pero lo que he escuchado es que las NIF plenas se crean para aquellas entidades que son categorizadas como grandes entidades, ya que manejan una información financiera un poco más compleja y que tienen participación en inversión de valores. En cambio, las NIF para pymes fueron creadas para aquellas empresas que, aunque representan una gran cantidad, cuando hablamos de población de empresas en todos los países, pero no tienen ningún tipo de participación en la bolsa de valores. Gracias. Ok. Entonces, totalmente de acuerdo. Fíjense ustedes. Nosotros estamos en Latinoamérica, pues la mayoría de nuestros países latinoamericanos somos de economía emergentes, ¿verdad? Por ejemplo, yo les hablo del caso particular de Colombia. Colombia, el 98% son pymes. La economía empresarial de nuestro país se desarrolla a través de pequeñas y medianas empresas. El punto 5 son grandes empresas y el resto microempresas. Entonces, cuando nosotros hablamos de NIF plena, o sea, también las NIF plena las llamamos full, las NIF full o las NIF completa, decíamos en el día de ayer, alcanzamos a decir que las normas internacionales de información financiera o las IFRS por sus siglas en inglés se hicieron inicialmente para empresas que cotizan en bolsa. Entonces,
Esa NIF completa las deben de aplicar esas grandes empresas que emiten acciones, emisoras de acciones, que emiten títulos valores. Es decir, estamos hablando del mercado financiero, que por necesidad de mantener informados a los usuarios, requieren de una información más rigurosa, más compleja. Es decir, esas son las empresas que nosotros más adelante vamos a conocer con el nombre con entidades con obligación pública de rendir cuentas. Entonces, esas son las que utilizan la NIF plena. Entonces, el IASBI se dio cuenta, como decían ustedes, que el sector empresarial de muchas economías de países en emergencia, economías emergentes, su actividad empresarial se desarrolla a través de estas pequeñas empresas. Entonces, de ahí de la NIF plena se derivó el estándar de NIF pyme. Entonces, para aquellas entidades medianas que no tienen la obligación pública de rendir cuentas. Ese tipo de entidades son las que utilizan ese estándar internacional de NIF pyme. ¿Por qué? Porque sus transacciones son menos complejas, son menos rigurosas. Entonces, por eso existe NIF plena y NIF pyme. Aquí en Colombia también existe contabilidad simplificada, que es la NIF para microempresas. Y tenemos tres tipos de marcos de información financiera. Tenemos un marco de información financiera de NIF plena, de NIF para pyme y de NIF para microempresas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la institución que emite las NIF o las IFRS por sus siglas en inglés? Naida Pupiales, activa tu micrófono, Naida. Naida Pupiales. ¿Aló? Ajá. Naida. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, hasta ahorita pude entrar porque es que no tenía, me salía un error. Estaba terminando de oír lo que estaba hablando anteriormente. Sí. ¿Cuál es la institución, Naida, que emite las NIF o las IFRS? No, pues la verdad, no sé. Bueno, más adelante. Harrison de la Rosa. Ah, no, Harrison ya participó, ¿cierto? Lucelis Mendoza. Lucelis, active tu micrófono, Lucelis. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues tengo entendido que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, es la que emite, las NIF. Creo, no sé si estoy bien. Ese era mi aporte. Ok, gracias. Adriana Rivas, de Ecuador. Sí, buenas noches. Adriana. ¿Sí se escucha? Sí, sí, perfecto, Adriana. Adriana, buenas noches. Muy buenas noches, desde Quito, Ecuador, les saludo. Tengo entendido que la institución que emite las NIFs es
la ISB, la International Accounting Standards Board, por sus siglas en inglés, es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Ok, ok, gracias. Manuel Ramiro Santana. Manuel Ramiro Santana, activa tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Habla con Manuel Santana, Manuel Ramiro Santana de Colombia. Hola, Manuel. Es la International Accounting Standard Board, la IASB, que fue creado en el 2001. Es la que promulga las normas internacionales de la información financiera. Ok. Entonces, como decían ustedes, sí, es cierto, el IASB, que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, es la que emite esas normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad. Como decías tú, fue creado en el 2001 y su objetivo fundamental es establecer la armonización de la información financiera a nivel mundial. Como ya habíamos dicho anteriormente, es decir, que haya un lenguaje común para hablar el mismo idioma y poder realizar negocios a nivel internacional. El IASB, uno de los objetivos principales, además de este, su intención es emitir normas de alta calidad que sirvan para eliminar esa serie de alternativas que a veces utilizan muchos contadores creativos, la contabilidad creativa. Entonces, el IASB se preocupa por emitir este tipo de normas para una buena rendición de cuentas, una rendición de cuentas de alta calidad y transparente. Es decir, ir eliminando esas alternativas de registro que a veces muchos contadores utilizan o ciertos preparadores para maquillar la información, lo que conocemos con el nombre de contabilidad creativa, manipular la información. Ese es el IASB. La siguiente pregunta nos dice, ¿las normas internacionales de información financiera contienen descripciones y dinámicas como un plan de cuentas? Magda Zulay. Magda, por favor, activa tu micrófono. Laura Vanessa, puede activar tu micrófono. Laura Vanessa. Sí, buenas noches. Buenas noches, Laura. Bueno, las NIF sí contienen como una descripción dinámica como un plan de cuentas, pues yo creo que con el fin de dejar estipulado y pues bien explicado a qué conlleva pues cada concepto del que llevamos en nuestros estados financieros. Ok, Laura. Raquel Colcha. Raquel Colcha, ¿puede activar su micrófono? Sí, muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Una cosa, buenas noches. Las NIF sí contienen descripciones para el estudio
en diferenciación, pero otra cosa es el plan único de cuentas, entonces ambas cosas son distintas. Ok. Magda Zulay Díaz. Magda, activa tu micrófono. Ah, ya, ahora sí. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, para mí, pues entonces, como tal, las NIF no tienen descripciones, pero entonces, como dice la compañera en el plan de cuentas, pues sí está la descripción de cada cuenta, pues que se maneja en el área de la contabilidad. Ok. Entonces, fíjense ustedes que no son. Las NIF no contienen descripciones como un plan de cuenta, porque es que las NIF no es un plan de cuenta. Las normas internacionales son principios que nosotros los profesionales de la contabilidad debemos utilizar para formarnos los juicios y criterios para asegurar una información. Las NIC tenemos que tener claro, se hicieron fue para presentar estados financieros. Su centro no es la contabilidad, sino los reportes financieros, los estados financieros. Entonces, un plan de cuenta es una cosa y las normas internacionales son otra cosa. Las normas se hicieron para reconocer, medir y revelar las operaciones en los estados financieros, pero no tienen dinámicas como un plan de cuenta. Entonces son principios que vamos a utilizar los contadores para formarnos los juicios respectivos cuando vamos a dictaminar o asegurar una información. Entonces hay que tener bien claro esa parte. El objetivo de las normas internacionales de información financiera son los estados financieros, que van dirigidos ¿a quién? A los usuarios de esa información para la respectiva toma de decisiones documentadas. Entonces no tienen descripciones. Ya en la medida que vayamos avanzando en el diplomado, pues vamos a tener muy claro toda esa parte. La siguiente pregunta. ¿Las NIC inducen cambios en la educación contable? ¿Qué piensan? ¿Las Jason. NIC inducen cambios en la educación contable? Jason, ¿puede activar su micrófono? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Le habla Jason Arboleda de la ciudad de Palmira, acá en Colombia. ¿Cómo están todos? Cuéntanos, Jason. Bien, ¿y tú? Bueno, dice la NIC inducen cambio en la educación contable, sí, porque ya las entidades educativas ya deben de formar a los profesionales nuevos que salgan al mercado en materia internacional para ser, pues, competitivos tanto de manera local como de manera internacional. Ese sería mi aporte a la pregunta. Muchas gracias por todo. Ok, muchas gracias a ti. Claudia Jiménez. Las personas que ya participaron, por favor, bajar la manito. Claudia Jiménez, activa tu micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que sí, que las NIT inducen a cambios en la educación contable, ya que tomemos en cuenta que antes de que se implemente, digamos, ¿no?, la globalización en el tema financiero dentro de la contabilidad y los estados financieros, cada país contaba con sus normas contables. Muchas veces ahora vemos, digamos, ¿no?, que tenemos que hacer incluso leves cambios en nuestros estados financieros, adecuándonos, digamos, ¿no?, a la nueva globalización y a la nueva necesidad de exponer nuestros estados financieros, digamos, de una manera internacional y global. Ok, gracias. Ángela Brausín.
Ángela Brausín, ¿puede activar su micrófono? Buenas Hola, Buenas Ángela. noches. ¿Sí, me Buenas escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos, Ángela. Sí, señor. Pues mi opinión totalmente inducen a cambios en la educación contable. En lo poco que he visto de NIF, empezando por, o sea, yo me gradué hace tiempos. Yo creo que la NIF es una nueva contaduría a nivel de conceptos, de, digamos, como por ejemplo el activo, que es un activo. Entonces, ¿qué es un pasivo? ¿Qué es un ingreso? ¿Qué es un gasto? Ya es totalmente diferente el concepto en las NIF. De acuerdo, ok. Sorani, activa tu micrófono. Sorani. Sí, buenas noches. Buenas Bueno, noches. mira, yo terminé, yo me gradué hace ya bastante tiempo, pero pues cuando nosotros estudiábamos con la enciclopedia Fine Miller. Me decía un profe, ustedes no se preocupen por internacionales, ustedes, sus conceptos iniciales son con normas internacionales. Nosotros iniciamos fue con normas internacionales. Sin embargo, uno viene y revisa las normas internacionales y hay muchísimas cosas que todo era con un decreto del 2649 que ahí en las NIF hay muchos cambios. Nosotros no teníamos en cuenta muchas cosas de provisiones, de intereses que hay que tener en cuenta en las NIF. Entonces yo sí pienso que pues para los contadores que salimos hace un tiempo, pues es necesario retomar toda esta información porque no tenemos las bases suficientes para poder aplicar las NIF. Ok, gracias. En el tema de telefonía móvil y fija, ellos tienen que tener bien identificado. Entonces, fíjense ustedes, totalmente de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir. Claro que sí, que las NIF inducen a cambios en la educación contable. Fíjense ustedes la IFAC que es la Federación Internacional de Contadores Certificados. El IFA es la que nos emite las normas internacionales de auditoría. El IFA nos emite el código de ética para profesionales de la contabilidad. El IFA nos emite todas las normas de calidad con que el contador público debe realizar su trabajo. El IFA nos emite el marco internacional de aseguramiento. Y fíjense ustedes, el IFA a través del LISAS, que es un comité adjunto a ese IFA, emite las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Ese es otro cuento. Eso también hay que tomarlo por aparte. Normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NIC. Entonces, esa IFAC, esa Federación Internacional de Contadores Certificados, a través del IAES, emite los estándares de educación a nivel mundial para la profesión del contador público. Si ustedes observan en la pantalla, hasta este momento ha emitido 8 normas de educación para los contadores públicos, porque el IFA cada día busca que los contadores seamos más competitivos, más profesionales, que sirvamos al interés público, porque esa es nuestra columna vertebral, servir al interés público, que ese público, que esa sociedad, que esa comunidad quede satisfecha con el servicio que nosotros prestamos a esos usuarios que cada día nos buscan para que nosotros demos información transparente.
Entonces, fíjense, ese IFAC ha emitido la IES 1 hasta la 8. La IES 1 establece los requisitos de ingreso a un programa de formación del contador. La 2 establece el contenido del programa de formación. La 3 establece las habilidades profesionales y de formación que nosotros los contadores públicos debemos preocupar por alcanzar. La 4 nos habla de los valores que debemos tener como persona, la moral, la dimensión ética. Tenemos que ser apegados en nuestro desempeño profesional a los principios éticos y, lógicamente, una actitud profesional acompañada de una independencia mental. La 5 nos habla de los requisitos de nuestra experiencia práctica. La 6 nos habla de la evaluación de capacidades y competencias. ¿Cómo deben evaluarnos? ¿Cuáles son las competencias que nosotros debemos adquirir para asentar un trabajo, para realizar o ejecutar ese trabajo? La 7 nos habla del desarrollo continuo que como profesionales debemos tener los contadores. Y la 8 nos establece los requisitos de competencia que deben reunir cuando actuamos como auditores, sea para ejecutar un contrato de aseguramiento o sea para actuar como auditores de acuerdo a la jurisdicción con la normativa local donde nosotros estemos desempeñándonos. Entonces, lógico, las universidades hoy en día deben de tener en sus currículos toda esta serie de información y de competencias que propone el IFAC. De hecho, nosotros aquí en Colombia, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha emitido un documento que se llama la Orientación Pedagógica número 12. Esa orientación pedagógica número 12 está realizada con base en estas IES. Esa 12 propone cómo se debe enseñar en las universidades, de acuerdo a lo que dice el IFAC, cómo se debe enseñar las normas internacionales de información financiera, partiendo de unos fundamentos, un nivel que se llama fundamento, un segundo nivel que se llama intermedio y por último un nivel avanzado. Esa es la orientación pedagógica número 12. Y hay una número 13 que también propone, elaborada con base en la información del IFAC, para enseñar normas internacionales de auditoría y toda esa normativa internacional que tiene que ver con trabajos de aseguramiento y no aseguramiento, cómo se debe enseñar a los contadores o a los estudiantes de contaduría, ya sea a nivel de pregrado o a nivel de especialización o de maestría, cómo se debe enseñar las normas internacionales de auditoría. Entonces, es lógico que toda esta serie de normativa internacional, tanto en el campo contable como en el campo del aseguramiento, porque así es que se llama hoy lo que es auditoría, hoy hablamos de aseguramiento, aseguramiento de la información. Entonces, debe haber un revolcón total. La siguiente pregunta: ¿qué competencias técnicas debe tener un contador para la aplicación de las NIF?
Hola. ¿Quién escuchamos? Antonio Herrera. Antonio Herrera. ¿Cómo está? Muy buenas Bueno, noches. Buenas noches. Primeramente, debo indicarles que las competencias a desarrollar pues, por un contador público que aplique normas, por supuesto que está observando el tema de la norma internacional de estudio, está su capacitación. Pues. Primero que nada, un contador público, cuando ya hace su reestudio, como decían ahorita los colegas allí, una de sus cualidades debería ser capacitarse en normas. Existen en cada colegio federado, en cada país, instrumentos pues, que apliquen para que los contadores públicos puedan certificarse y que estos a su vez, asumiendo sus capacidades en normas, puedan ante terceros ejercer esa profesión y que a su vez estos contadores públicos con esas reválidas de esas certificaciones que deberían de ser anualmente por lo menos, la nacional y la internacional inclusive una vez al año también, nos sirva de base, pues de escudo para que podamos nosotros continuar aplicando normas bajo este esquema de norma internacional de información financiera y que sea preparación constante esta capacitación. Buenas noches. Ok, gracias Antonio. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Voy a ser breve. Dos cosas que necesita saber un contador para aplicar las NIF y igual para toda su carrera son la matemática financiera y la estadística. Ok. Gracias. Más. Moisés Vera. Víctor Bautista. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, por favor? Sí, te escuchamos. Ok. Profesor, para Cuéntanos. el contador público debe tener más que la contabilidad financiera, debe tener un basamento documentado en la norma internacional para poder aplicar a los estados, como ya lo mencioné, que le dé credibilidad a sus clientes o las personas o entidades, perdón, a quienes emiten la característica de sus estados, como antes dije. Sí. Siguiente. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Jiménez de Colombia. El aporte es que de las competencias técnicas que debe tener un contador actualmente, no solamente es el conocimiento de las NIF o IFRS, sino que también debe tener conceptos de aplicación de matemáticas financieras y sobre todo una capacidad de análisis, porque las IFRS no son conceptos tan
tan técnico, sino que también implica o hace un llamado al análisis del hecho económico que se está registrando y que muchas veces no son solo temas de forma, sino también se deben analizar de fondo para poder tener un adecuado registro del hecho económico como tal que se está presentando. Ok. Las personas que quieran participar, por favor, levantar la mano. Ahí hay una manita en la parte inferior. Pueden levantar su mano. User tiene su micrófono activado. Doctor, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Ya, doctor. En la pregunta que dice qué competencias técnicas, primero la capacidad profesional como contador, porque solo pienso que los contadores sabemos explicar las normas, o sea, entender las normas. Dentro de las capacidades especiales, aparte del tema de lo financiero, la estadística, una de las partes importantes desde que da inicio es cómo interpretar no solo los principios a través de las normas, sino los principios contables. Que desde ahí nace la explicación para las normas o las NIFs. Doctor, esa es mi explicación. Ok, gracias. Bueno. Entonces, claro que sí, que las competencias técnicas que debe tener un contador para la aplicación de las NIF es muy importante. Ya ahorita veíamos que el IFAC ha emitido 8 normas de educación. La norma 2 del IFAC establece cuáles son las competencias técnicas del contador público en los siguientes términos. Nosotros debemos conocer, manejar muy bien lo que es la información y la contabilidad financiera. Porque es que debemos dejar claro, es que las NIF no nos van a enseñar partida dobles o hacer asientos. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, hoy en día en estudiantes de primer semestre o de segundo semestre en una universidad, cuando uno llega al primer semestre, uno ve contabilidad 1 o fundamentos de contabilidad en el primer semestre. Y en el segundo semestre ve contabilidad 1, por decir algún ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros enseñarle NIF de arrancada a un estudiante que apenas comienza? Si ese estudiante no sabe contabilidad financiera, no sabe qué es la partida doble. Si nosotros no conocemos la partida doble, ¿cómo vamos a aprender NIF? Que las NIF no nos van a enseñar partida doble. Por eso es que la contabilidad financiera seguirá siendo la contabilidad financiera. El sistema de información. De hecho, en mi opinión, en las universidades debería existir una asignatura o 2 asignaturas que se llamen ciclo contable 1 y ciclo contable 2. ¿Por qué? Porque en esas asignaturas es donde usted debe aprender contabilidad financiera, el ciclo contable de una empresa. Para que cuando ya usted llegue a contabilidad 1 o a contabilidad 2, que ya usted maneje todo un ciclo contable de un periodo, que ya usted domine la partida doble, que eso le ayuda a lo que conocíamos anteriormente como la teneduría de libros. Cuando nosotros éramos auxiliares contables, éramos unos tenedores de libros, cuando existían las contabilidades manuales. Hoy en día con la tecnología, pues todo eso
todas las aplicaciones que utilizamos hoy en día en contabilidad, pues subsanó toda esa serie de teneduría de libros. Pero debemos tener el conocimiento de contabilidad financiera. Y eso es uno de los fundamentos que aconseja esa norma de educación 2 del AIFA. Que esa persona aspirante a contador y que quiera meterse en el mundo de las normas internacionales, pues debe saber contabilidad financiera. Si no sabemos contabilidad financiera, ¿cómo vamos a saber normas internacionales? Entonces, eso es muy importante. Ahí están establecidas esas competencias técnicas. Siguiente pregunta. ¿Qué competencias profesionales debe tener un contador para la aplicación de las NIF? Ya vimos las técnicas, que es información financiera o contabilidad financiera. Ahora, ¿cuáles serían las competencias profesionales que debe tener un contador para la aplicación de las normas internacionales de información financiera? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Precisamente en la lámina donde tú ponías las... Buenas noches, Igor Williams desde Venezuela. Sí. Precisamente en la lámina que tú colocabas las normas que debía cumplir el contador integrales, que son las que se llaman la declaración obligatoria de los miembros, están las competencias profesionales que debe tener ese contador para la aplicación de las NIF y que incluye para el ejercicio profesional la certificación profesional que hablaba hace un rato Antonio Herrera. El profesional contable para estar en estándares internacionales tiene la obligación de mantener constantemente actualizado su conocimiento. Y para mantener constantemente actualizado su conocimiento, debe probar que es así. Por lo tanto, debe someterse periódicamente a pruebas de certificación y recertificación para determinar que mantiene sus competencias actualizadas. Eso es lo más importante. También ya exige la experiencia previa para ser un profesional, un contador público independiente. Tiene que cumplir no solo los requisitos de educación universitaria, sino una experiencia previa relevante con un contador de experiencia y esta certificación de competencia que la emiten los organismos tanto nacionales como internacionales. Eso es lo mínimo que debe estarse exigiendo para estar adecuada a lo que exige la declaración de obligación de los miembros del AIFA en lo relativo a las normas de educación. Ok, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches. Buenas noches. Víctor Bautista. Soy Víctor Bautista Morales. Los saludo desde México. Hola, buenas noches. Bueno, en lo que acaba de mencionar hace ratito, pues sí, las competencias profesionales que todo contador debe que tener, en este caso, pues, estar al día del código de ética profesional. Y posterior a esto, pues también tener, en este caso, pues integridad, objetividad, competencia, confidencialidad, comportamiento profesional. Y aparte de esto, pues se le añade, por así decirlo, lo que el compañero comentaba anteriormente, experiencia. Y eso se traduce a un juicio profesional para poder aplicar de manera adecuada todo lo que realmente nos conlleva a relacionarnos con las normas internacionales de información financiera. A menos aquí en México, para efectos de normas de información financiera nacional, necesita en este caso un contador tener conocimiento de información financiera, posteriormente para poderlo aplicar, tener juicio profesional para que con esto pues realmente
tengamos información financiera confiable, se podría decir. Y ese es todo mi aporte. Gracias. Ok, muchas gracias. Un tercero para esta pregunta. Para finalizar esta pregunta. Adrián. Bueno, el contador público debe desempeñar sus funciones, su cargo como tal, con competencias como la integridad, debe optar por actuar siempre con ética profesional, cumpliendo pues a cabalidad todos los principios de la norma contable, que la norma contable nos ha establecido a través pues de la contabilidad general y también de las NIF. Debemos estarnos actualizando continuamente, eso para adquirir pues nuestra competencia profesional, para estar a la vanguardia de los cambios internacionales y de los cambios que nuestra profesión pues continuamente tiene. Debemos tener confidencialidad pues para la empresa con la que trabajamos, con los clientes con los que trabajamos, pues debemos ser muy éticos y no pues no suministrar información a terceros, sino debemos tener enmarcada siempre esa ética que de igual es pues nuestra carta de presentación de nuestro trabajo. Ok, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que ustedes expresaron ahorita, pero además de eso, la norma 3 de educación del IFAC establece que un contador, para desarrollar sus competencias profesionales, pues también debe estar permanentemente capacitándose. Entonces, debe ser un intelectual. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos que debe ser un intelectual, pues debemos leer mucho. Debemos saber escribir. La intelectualidad que nos las da, pues la lectura permanente. Abordar muchos temas donde nosotros nos podamos desempeñar, donde nosotros podamos participar. Ustedes saben que los dos grandes campos de nosotros los contadores son la contabilidad y la auditoría. Esa es nuestra experticia. Pero debemos ser unos intelectuales. También debemos cosechar competencias interpersonales y de comunicación. Si nosotros estamos haciendo lectura, pues vamos a comunicarnos fácilmente. Lo personal es muy importante. Lo personal tiene que ver con nuestro comportamiento en la sociedad. Y debemos ser unos profesionales totalmente organizados. La organización es o vale mucho en cualquier campo. Ser organizados. Eso nos permite a nosotros esos cuatro conceptos que vemos en la lámina, nos permite a nosotros desarrollar ese tipo, además de lo que ustedes mencionaron, eso nos permite desarrollar esas competencias profesionales. La siguiente pregunta: ¿qué competencias éticas debe tener un contador para la aplicación de las normas internacionales? Competencias éticas. Entonces, hemos hablado de competencias técnicas, hemos hablado de competencias profesionales y ahora vamos a las competencias éticas.
¿cuáles serían esas competencias éticas para la aplicación de las NIF? Viviana Vanegas, activa tu micrófono. Viviana Vanegas. Por favor, levantar la mano las personas que quieran participar. A veces tienes un dolor de cabeza, pero esos que dices. Buenas noches. Diana Mosquera. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, respondiendo un poco a la pregunta porque me habilitaron el micrófono aquí. Esas competencias éticas están contenidas en el Código de Ética del AIFA, donde establece obligaciones para los contadores en general, obligaciones para los contadores que están trabajando bajo relación de dependencia y obligaciones éticas, me refiero, para aquellos contadores que están en el libre ejercicio. Básicamente, las competencias para todos los contadores, estén en el libre ejercicio o no, tiene que ver con el cumplimiento de los principios fundamentales, que son integridad, objetividad, uno muy importante que es la competencia y diligencia profesional, la confidencialidad y creo que el comportamiento profesional. Esos son básicamente los únicos principios que todo contador debe cumplir. Muy bien. ¿Quién más escuchamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Habla Diana Mosquera de Colombia, Bogotá. Sí, pues complementando lo que decía el colega. Sí, básicamente pues es como los principios, el tema ético como tal, nosotros aquí en norma colombiana y pues la IFAC a nivel internacional, y es básicamente eso, la integridad, la honestidad de nosotros, como nuestra profesión, como somos, ¿cómo se dice? Salvaguardar la información que estamos presentando ante terceros, la responsabilidad que tenemos como profesionales frente a eso. También pues para, ¿cómo se dice? Complementar lo que decía el colega, también el tema de la independencia mental que uno pues tiene que tener. Yo creo que no solo como revisor fiscal o auditor en este caso a nivel de NIF, sino a nivel profesional, en cualquier tipo de profesión, la independencia mental, porque precisamente eso se presta para no ser recto y honesto en nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Exacto, hay que estar apegado a la ley, a los principios éticos y a toda la normatividad vigente. Y en el código de ética, como decían ustedes, los que me precedieron, en el código de ética y la norma de educación 4 del AIFA, allí está establecido que un contador debe desarrollar competencias en valores, en ética y en actitudes para aplicar las normas internacionales. Entonces, como ustedes decían también, esos principios éticos están establecidos en el Código de Ética para Profesional de la Contabilidad que sacó el AIFA y que está vigente, lo sacó en el 2018 y está vigente actualmente. El Código de Ética del 2018 del AIFA. Allí están establecidos los principios que ustedes manifestaron anteriormente: integridad, competencia profesional, confidencialidad, objetividad y comportamiento profesional.
La siguiente pregunta. ¿A qué se enfrentan las empresas al adoptar las normas internacionales de información financiera? ¿A qué se enfrentan las empresas? Escucho a 3 personas. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches, John Herrera desde Colombia. Bueno, al principio con experiencia vivida que tengo en cuanto acá en Colombia, cuando nosotros quisimos implementar las normas internacionales de información financiera, nosotros veníamos manejando las normas locales. Entonces muchas empresas se vieron que de pronto se vieron, o sea que los estados financieros bajo normas locales lo teníamos que llevar a las normas internas, o sea, teníamos que reflejar los estados financieros bajo NIA. Entonces, al principio fue bastante como un revolcón. Recuerdo que por allá como en el 2016, 2017, para esos años, había muchas empresas que todas las empresas estaban obligadas a llevar normas internacionales de contabilidad, pero no sabían cómo hacerla y todo lo venían era haciendo bajo normas locales. Entonces, una de las grandes problemáticas que tuvieron muchas organizaciones fue, digamos que el proceso de implementación, porque en sí todo eso fue como, digamos que fue, no sé cómo qué palabra decir, o sea, como con un cambio brusco que tuvieron las empresas, porque no es lo mismo de yo de pronto decir que mis activos fueron de tantos millones bajo normas locales, donde yo lo tengo que reflejar en normas internacionales de información financiera, los activos en los estados financieros. Muchas gracias. Ok. Hola, Hola. buenas noches. Cuéntanos. Bueno, las empresas se enfrentan a nuevos retos. ¿Qué Digo nuevos retos porque, como decía el colega anterior, pues se acostumbraba a usar, en el caso de Nicaragua se le denominaba principios de contabilidad generalmente aceptados. En aquel entonces era tomar las normas internacionales, las normas que existían, pues y aplicarlas y adecuarlas al marco legal de este país. Sin embargo, en el caso de Nicaragua no es una ley que se aplique, no existe una ley establecida que se aplique en las NIF aquí, sino que las circunstancias, las exigencias de la carrera, de la profesión contable y el mercado sobre el cual están las empresas, donde están las empresas, les exigen que cumplan con las NIF para estar, como dicen, a tono mundial. En el caso de Nicaragua es más difícil porque como no hay una ley que le diga a la gente, tenés que cumplir con esta ley de esta manera y por lo tanto tenés que cumplir con las NIF. O sea, aquí se tiene que hacer una conciliación en relación a lo que dicen las NIF versus, sean pyme o full, versus lo que son las leyes fiscales. Tiene que hacerse esas conciliaciones. Porque la gente por ética y los mismos contadores por ética promueven la educación continua, también promueven que los contadores se capaciten en las NIF, ¿verdad? El punto es que no tenemos en el caso de Nicaragua una ley, como he visto en otros países que he oído que ya lo llevan a categoría de ley eso. Y realmente, como también dice el colega anterior, pues se transforman los números, pues los datos no son los mismos. Se dan una serie de procesos de reconocimiento y consideraciones que no contemplaban las normas de cada país, propias, originadas y estudiadas y aplicadas en cada país años atrás.
Entonces, las empresas tienen retos diferentes respecto a las NIF, sean pyme o full, dependiendo del país donde están, dependiendo de las exigencias que tiene el mercado financiero o los mismos inversionistas. Porque si llega un inversionista a Nicaragua, pues, y le pide el NIF, pues la empresa hasta en ese momento o se prepara para esa necesidad de futuro de que puede tener algún vínculo con un inversionista y hasta en ese momento no va a tomar esa decisión, tiene que irse preparando, sobre todo a las empresas que están naciendo, que han nacido unos 5 años atrás. No solamente vale la pregunta las empresas, sino que también los contadores, y dependiendo del país. Gracias. Ok, muchas gracias a ti. El último para esta pregunta. Buenas noches, nuevamente yo, Marlon, hacer tres comentarios sobre los retos para las empresas que quieren implementar NIF. La primera es un reto, la actualización, ya que si quieren comenzar a implementar las NIF, ya sea NIF para pymes o NIF plenas, tienen que hacer una inversión económica. Por ejemplo, tienen que hacer una inversión en tecnología, ya sea para adquirir un software, si llevan la contabilidad en un sistema informático que les permita aplicar las normas internacionales. Número 2, a la regulación. Si una empresa pasa a implementar las NIF para pymes o NIF plenas, tiene que estar consciente de que va a ser regulado con mayor rigurosidad. Y número 3, el tercer reto es tener un personal capacitado, ya que un principio del profesional es la educación continua y por lo menos en nuestro país, y creo que en la mayoría de países, ¿verdad? Así como los de ustedes, el contador debe estar inscrito a un consejo de vigilancia, por lo menos acá así se llama, consejo de vigilancia para la profesión de contadores, ¿verdad? Y eso implica que al ser supervisados por un consejo, tienen que estar reportando horas anuales de educación continua. En nuestro país son 40 horas anuales. Y bueno, esos son los 3 retos principales que considero yo tienen las empresas al momento de implementar las NIF. Gracias. Muy bien, aceptada tu respuesta. Y lógicamente, pasó aquí. No me deja seguir la lámina. Pasaría. Sí, entonces, como tú decías, ¿me escucha? Sí, Martín, ¿ya pasó la lámina, doctor? ¿Sí? No, nada. Espérate, Martín. ¿Sí? No puede pasar la lámina, doctor, ¿qué será? Es un plan sano. Porque no le dicen que le cuentas allá. Doctor, deje de compartir y vuelve y comparte. Ok. Listo. Tiene razón. Mientras que el doctor comparte, ya les mandé el link por el chat. Por favor, agréguense todos, porque ahí les voy a ir montando videos mientras que les dejamos todo armado. Bueno, entonces, lo que ustedes decían muy bien su respuesta, pues lógicamente, ¿a qué se enfrentan las empresas al adoptar la normativa internacional? Pues el personal tendrá que capacitarse, porque no solamente va a ser el contador, sino el personal de la empresa. Se deben adquirir o se debe adquirir tecnología. Se deben diseñar
o ajustar las políticas contables de esa entidad. Se deben revisar o ajustar los procesos, sobre todo los que emiten información, para que esa información sea confiable. También se debe tener claro cuál será el alcance de las revelaciones que se utilizarán al adoptar las NIC. Casi cada sección de las NIC para PYME, la mayoría, y en las NIC Full, exigen revelación. Y lógicamente las entidades, los preparadores de la información, tendrán que profundizar en los estándares que más van a aplicar en sus empresas. A eso se enfrentan las empresas y lógicamente el impacto económico de los ajustes que surjan allí al pasar de una contabilidad local de la jurisdicción respectiva a un modelo internacional. Entonces, por último, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué todo contador público debe capacitarse en NIF? Entonces, lógicamente, todos han dicho todo lo que hemos dicho esta noche. ¿Por qué todo contador público debe capacitarse en NIF? Pues toda la discusión que hicimos esta noche justifica por qué los contadores públicos debemos aprender NIF. Quise traerles este preámbulo en este día para ambientarnos en el contexto de las NIF. Quise hacer esta inmersión como preámbulo para que cada uno de nosotros tengamos conocimiento de cuán importante es que nosotros nos preparemos cada día en esta normativa internacional. Yo sé que aquí dentro del lado del auditorio hay muchos colegas con maestría, con especializaciones, estudiantes, pero este diplomado que hemos comenzado vamos a partir de cero. Es decir, yo voy a asumir que no conocemos nada. Vamos a partir de cero. Entonces, por eso quise, con lo que escuché anoche de todos los colegas, de todos los estudiantes, etcétera, etcétera, y con este preámbulo hoy quise compartir con ustedes para ponernos a tono y entonces sí tener los requisitos necesarios para empezar de lleno este diplomado con la sección 1 de norma internacional para NIF-PYME. Entonces, vamos a partir de cero. Si tienen algo que agregar, alguna pregunta, alguien quiere comentar algo, lo escucho. Levantemos la mano. Ya mañana sí comenzamos ya con la sesión 1 de la NIF-PYME. Buenas noches. Buenas Profe, noches. me alegra pues escuchar eso, que arranca de cero. Qué pena con ustedes y con otros participantes. Yo soy estudiante hasta ahora de Contaduría Pública. Quisiera saber cuando usted hace relación al tema de las revelaciones, ¿a qué pues nos referimos? Muchas gracias. Pues cuando nosotros hablamos de revelaciones, que cada norma internacional de contabilidad, cuando hablamos de las NIF Full, nos exigen que revelemos ciertas partidas. Por ejemplo, te explico. Muchas veces nosotros mostramos en el grupo de efectivos y equivalente de efectivo
todas las cuentas bancarias que tiene una compañía. Allí mostramos, por decir algo, 20.000 millones de pesos de saldos en banco. Pero solamente el estado de situación financiera me muestra ese valor de la cuenta bancos en entidades financieras. Pero resulta que dentro de esos 20.000 millones de pesos, de pronto la entidad en unas cuentas de esas tiene un efectivo restringido que no es para uso del negocio, o sea, para sus operaciones ordinarias, para sus operaciones que conforman su objeto social en el día a día. Entonces allí, por decir algo, hay dos cuentas que tienen unos dineros que tienen un fin específico. Entonces, a través de una nota, una revelación, se llama eso, de una nota revelativa, debemos revelar que ese dinero que está allí en esas dos cuentas tienen un uso restringido. ¿Y para qué se va a destinar? Para que cuando un propietario, cuando un accionista, un socio o otro tipo de usuario esté leyendo los estados financieros, tenga una mejor comprensión de esos estados financieros. Ese es revelar. En ese caso, de ese efectivo restringido. Entonces, Nivia, disculpe, doctor. Sí, siga. No, disculpe que le corté a usted, iba a decir otra persona, siga, doctor. Entonces, así como le estoy comentando de ese efectivo y equivalente, pues hay la mayoría de las partidas que necesiten revelar alguna nota explicativa para comprender más lo que está allí en ese estado financiero, entonces se hace a través de una revelación. Listo. De hecho, Nilvia, en cada sesión se dice cuáles son en la PYME, cuáles son las cuentas que deben tener revelación, y en la NIF Full también dónde se debe revelar. Todo eso lo vamos a ver. listo. Se prepara Nilvia Salamanca. Solo vamos a tener cinco preguntas más. Nilvia Salamanca, Ana María Salmerón, Javier Pombo, Isaac y Ángela Brausi. Solo esas 5 personas. Nilvia tiene la palabra. Nilvia, activa tu micrófono. Le cedemos la palabra a Ana María Salmerón. Ana María, activa tu micrófono. Ok, gracias de nuevo. Un contador debe de capacitarse en NID, porque si no, no va a poder trabajar con lo que ya mencionábamos anteriormente, la ética. Parte de la ética es dar un trabajo profesional, y en la actualidad necesitamos dar un trabajo profesional con conocimiento moderno y que le dé respuesta a las necesidades de información a la empresa que nos está contratando o va a comprar nuestro servicio, porque si no sabemos NID, vamos a preparar mal los estados financieros. No le van a ser útil para la modernidad, por decirlo de esa manera, y no violaríamos también el código de ética. ¿Por qué? Porque actualmente, de acuerdo a NID, los estados financieros tienen una serie de requisitos, digo yo, a los cuales uno tiene que satisfacer, y si uno no estudia las NID, es como que estuviésemos preparando falsos estados financieros de alguna forma, pues, porque no estaríamos cumpliendo ni con la calidad, ni con la información que verdaderamente requiere un cliente. Esa es una opinión. Muchas gracias. Javier Pombo. Active su micrófono, Javier. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, te escuchamos. Doctor, pues mi aporte básicamente está centrado pues cuando se nos
pregunta que por qué todo contador público debe capacitarse en NIF. Pues bueno, es sabido que las NIF pues nos traen a nosotros nuevas formas de medir la gestión financiera en las empresas. Nosotros pues estábamos adaptados a normativas locales, ¿sí? Entonces las NIF en su proceso de internacionalización de la información financiera, como le decía, nos traen pues nuevas formas de medir la gestión en las empresas. Entonces nosotros como contadores públicos, pues nuestro deber es estar ahí en la vanguardia, actualizándonos. Como decía hace un momento mi colega, pues para nosotros poder prestar un servicio de excelencia, ¿sí? Que seamos pues, alcancemos lo que siempre hemos deseado, pues la confiabilidad de los gerentes, de los accionistas en la información que nosotros suministramos. Pues cada país, de pronto el objetivo es el mismo, suministrar información útil para la toma de decisiones, ¿sí? Pero estos cambios que han traído las NIF, pues han variado la estructura de esos informes. Entonces, de hecho, lo que busca es universalizarlo. Y si como contadores públicos no estamos pues a la vanguardia de esos cambios, lo más fácil es que nosotros acá en Colombia utilizamos una frase que decimos pues que no cambia el cambio, lo cambia. Entonces, pues nos vemos expuestos a esa situación. Entonces, pues ese era mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta, Ángela Brausin. Última intervención, Ángela Brausin, última intervención del día de hoy. Buenas noches, profesor. Primero que todo, agradeciéndole por su disposición y pues personalmente estaba un poquito preocupada porque es bueno pues empezar de cero como un ejercicio completo para comprender todo esto, la implementación de la NIF desde cero, como empezar a llevar una contabilidad y eso para nosotros los contadores que somos graduados desde hace muchos años, pues estamos volviendo a estudiar nuevamente. Profe, tengo una pregunta, pues de pronto ahorita si me la puede resolver o si no, pues en el transcurso del curso. Eso, ¿a quiénes están obligados y quiénes no están obligados a implementar NIF? Y si las personas naturales entran en ese grupo o el régimen simplificado. Pues toda persona jurídica está obligada a llevar contabilidad. Y toda persona natural que quiera llevar su contabilidad bajo norma internacional también lo puede hacer. Lógicamente que aquí en Colombia tenemos unos criterios, en algunos casos de ingreso y en algunos casos del monto de los activos, pero independientemente de eso, si usted quiere hacer valer su contabilidad como prueba, como medio de prueba, entonces debe llevar su contabilidad bajo NIF. Las personas jurídicas que no presenten hoy en día sus estados financieros bajo norma internacional, esos estados financieros no son legales. Entonces, hay que estar bajo esa normativa. ¿Sabe que el 2649, que era el marco local nuestro, ya eso quedó derogado? Entonces, todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad. Gracias, doctor, por la clase de hoy. De verdad muy enriquecedora, por lo menos para mí también, que la he cogido. Y de verdad que la forma como usted la hace o la dicta lo lleva a uno pasito a pasito. No es una cosa muy rápida, sino lo va llevando uno paso a paso. Y de verdad que gracias también para nosotros que estamos conociendo de este tema. Doctor, mañana a las 8 de la noche, de 8 a 10, nos encontramos con los compañeros. Todavía no salgan de la sala, que les voy a explicar lo de los grupos. Despidámonos del doctor. Wow. Muchas gracias a todos. Buenas noches para todos. Que descansen y pues mañana a las 8 en punto nos vemos, Dios mediante.